Estamos grabando nuestra clase de hoy, 31 de marzo, Vida humana, sociedad y derecho. Bien. ¿Alguna pregunta antes de iniciar la clase? ¿Alguna duda? Bueno, se ve que está todo claro o todo oscuro. Muy bien. Bueno, ustedes recibieron el modelo de taller de lectura, entonces la pregunta es, ¿qué les pareció? ¿Les sirvió? ¿Les fue útil? Sí, profe, porque te ayuda como a ordenar las ideas que vas leyendo en el texto y a mí me fue muy útil. Bueno, Está bueno, profe, el recorrido histórico que va haciendo el texto. Está como... ¿cómo, Ignacio? No te escucho. Que está bueno el recorrido histórico que va haciendo el texto. Eso está bueno. La verdad que es lo que más me gustó, de las cosas que más me gustaron. Bueno. ¿El texto les resultó claro, de buen acceso, difícil? ¿Cómo fue? Fue claro y muy interesante, profe. Bueno, Sí, a mí también me pareció claro y estaba bueno el contenido, muy interesante. bueno, gracias María Jimena. ¿Valentino lo pudo leer? Sí, profe. Recién envié el trabajo. Bueno, todos tienen el correo, lo enviaron al correo, ¿no es cierto? El correo tiene el mismo nombre que el grupo de WhatsApp y el grupo de Facebook, para que no haya errores. La idea, como les dije, y en próximos trabajos en general lo mismo, este modelo de taller de lectura sirve, lo acaban de decir ustedes, de ayudar a ordenar ideas, ¿no? Positivas, novedosas, importantes son las 3 columnas. Naturalmente que esto es variable y discutible, pero nos ha permitido en cursos anteriores, y esto es un poco lo que la experiencia indica, a esto que ustedes acaban de decir, ¿no? Facilitar la lectura, ordenar y demás. Facilitar en el buen sentido del término, ¿no es cierto? Bueno, además de lo que ustedes han agregado, han puesto allí, quisiera escucharlos acerca de una muy breve reflexión, impresión de que les ha producido a ustedes el texto y lo que hemos comentado en la clase anterior. Los escucho. A mí me pareció interesante cómo el texto plantea, digamos, uno cómo llega a la conclusión de aplicar, digamos, todo lo que es el derecho alemán, bueno, todo lo que pasó con el nazismo, y aplicarlo prácticamente, bueno, el derecho argentino, o en lo que vemos día a día, que últimamente se habla mucho de todo esto que ateniente al derecho a la vida y
la clase. Ajá, bien. A mí, profe, también me pareció interesante la parte de cuestionar esto de la cultura de la muerte y la nueva, como ya no el genocidio en la Alemania nazi, sino en la sociedad de hoy, en la modernidad, y esto de la cultura de la muerte, el significado que trae, bueno, que tampoco lo había pensado de esa manera, y bueno, abre un poco más el paradigma. Ujú. A mí, profe, lo que me pareció como novedoso fue esto de llamar a las cosas como por otro nombre para ser más útiles o por ahí quitarles importancia. Entonces, partiendo como desde esa base, cómo nombramos a las cosas me pareció muy interesante, tener cuenta esto de decir cómo llamamos a lo que es muerte o no, digamos. Ujú. Yo comparto con Agustina porque me llamó mucho la atención que capaz que no valoramos las palabras y qué significado que tienen, cómo pesan esas palabras, ¿no? Porque decimos interrupción de un embarazo y sin decirlo, es la muerte de otro ser. O sea, qué poca, o cómo nos escondemos atrás de esas palabras sin ver el campo, el magnetismo que tiene. La verdad que me encantó todo lo que decía y verlo desde otro lado. Hablamos de genocidio de antes, de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día pasan cosas también en la comunidad nuestra y no lo vemos con esos ojos. Ujú. Ujú. Bien, ¿algún otro comentario? Yo sé que lo han escrito, pero a veces no quiero ser molesto, pero la insistencia de que ustedes se expresen, que de alguna manera superar esta barrera que la virtualidad nos pone, ¿no? Entonces, no solo vernos, ¿no? Oírnos. Además, ustedes saben que los abogados debemos saber hablar y escribir correctamente, ¿no? Cosa que no siempre ocurre, pero la ejercitación ayuda. Y además esta forma de virtualidad, que yo digo siempre, es tan ambivalente, ¿no? Nos limita, nos acerca la posibilidad de estar en contacto con personas que están lejos. Nos va a ocurrir la próxima clase. eh, Tenemos un profesor invitado, el doctor Alejandro Serani Merlo, que es un profesor chileno. Él es médico y filósofo y va a estar con nosotros, ¿sí? Desde Chile, ¿sí? Se va a conectar con nosotros y esta es una de las ventajas de la virtualidad, ¿eh? Sería muy difícil traerlo a un colega desde otro país y lo vamos a tener a nuestra disposición y pienso que va a ser una clase, va a estar grabada por supuesto, va a quedar grabada y que va a ser de una gran utilidad. Es un hombre de vasta experiencia, eh, habla muy claro, el tema es muy sugerente. Después se va a quedar también el texto escrito, ¿eh? Y el tema va a ser la sacralidad de la vida, ¿eh? La sacralidad de la vida. Seguimos girando en torno al tema inicial disparador de nuestra materia. Pero decía, cuando yo les pregunto para que ustedes se expresen, hablen y demás,
es un poco superar el límite de la virtualidad. Hace poco más de una semana he tenido la experiencia de un juicio penal en el que soy el abogado defensor y en el cual, si bien es cierto que se desarrolló con la modalidad de presencialidad, aunque me habían ofrecido poderlo hacer online, me alegré no haberlo hecho online porque, por un lado, las dificultades que el sistema trae, que de hecho se cayó varias veces, porque algunos testigos fueron online, y obviamente que se pierde mucho en esta, y nos facilitó que testigos estaban a 200 o 300 kilómetros de la sede del tribunal pudieran hablar, pero también limitaba porque poder preguntar, poder ver rostros, poder ver gestos, etcétera, es bastante limitativo. Hoy seguramente ustedes van a tener ya en el ejercicio profesional muchas audiencias online. Y aseguro que es una ventaja, pero también es una desventaja. No solo hablo de los problemas tecnológicos, que a veces uno quede hablando solo, sino que escucha mal, no, se pierden una serie de cosas. Y uno termina a veces haciendo verdaderos malabarismos. Comenzamos con el sistema del Poder Judicial, así como la universidad tiene este sistema que tenemos, el Poder Judicial tiene un sistema que normalmente se cae, ¿no? Y terminamos tomando una declaración por WhatsApp, ¿no? Aunque esto parece realmente insólito, ¿no? Y además el WhatsApp se cayó y terminamos con un teléfono que se escuchaba no se veían las caras, cosa importante en un testigo, no se escuchaba demasiado y bueno, entonces a partir de toda esta experiencia siempre les insisto que nos veamos, que hablemos y no solamente que escribamos, ¿no? Este es un poco el sentido de la pregunta. A veces en el ejercicio profesional me ha ocurrido en otras áreas. Soy profesor para los comunicadores y en algún examen siempre le suelo contar a mis alumnos, la alumna que estaba rindiendo su última materia, luego de lo cual la facultad iba a decir que estaba en condiciones de licenciarse en comunicación social. En un valle de lágrimas confesó que nunca había tenido un examen oral, que por tanto no podía hablar, no sabía hablar. Yo la verdad que quedé pasmado frente a esto, ¿no? Que en una carrera universitaria en la cual en comunicación y en derecho también es tan importante la palabra, me dijera no sé hablar en público, no puedo rendir un examen, solo escribir. Este es un poco el sentido de las preguntas, el sentido de que ustedes hablen, participen. ¿Hay bueno, con toda esta perorata, si digo, hay algún otro comentario a decir que usted ya lo ha dicho todo, profesor, no nos queda nada por decir? Bueno, como en los chimentos de los vecinos, siempre hay algo que se puede agregar. Yo quería agregar, profe, ¿Sí? no entendí bien a qué se refería al final, pero me gustó mucho el texto también, cómo estaba estructurado, porque es muy interesante sobre, por ejemplo, Gabiniú, cuestiones que yo las puse como novedosas porque cosas que no conocía, que no tenía idea sobre eso que hablaban.
interesante leerlo en el texto y cómo lo abordaba. Perdón, dijiste recién había cosas o hubo cosas que no entendí. No, ¿a qué te referías? No, que no entendí lo que dijo al final de si quería que sigamos opinando o Ah, no entendías lo que decía acerca de hablar, sino yo insistía en el sentido que si les pregunto para que hablen, es un poco para facilitar esto de la comunicación oral, que a veces este sistema nos limita o nos bloquea de alguna manera, ¿no? Ah, bien, Bueno, sí, entiendo. nos tenemos que habituar a esto, pero bueno, yo sé que no es lo mismo, no es lo mismo que la presencialidad, pero bueno, escribiendo y hablando, de alguna manera lo compensamos. Me decías sobre el texto, habías agregado algo, el texto que habías leído, había cosas que dijiste no entendí. Que me gustaba, me pareció muy interesante que hacía de algunos autores como Gavignau, no sé cómo se pronuncia, que las puse como novedosas porque eran cosas o cuestiones que no tenía conocimiento y leerlas fue muy interesante y cómo las abordó y lo relacionó con todo lo del nazismo o lo de la muerte y Casualmente sobre esta referencia, vos, María Jimena, y algunos otros de tus compañeros hicieron referencia, está en el texto, del nazismo. Pasa lo siguiente, algunas veces se cree que lo que ocurrió en aquellos años oscuros y trágicos, entre 1933, que llega el nazismo al poder, y 1945, que cae y termina la guerra, es un hecho histórico que ocurrió, irrepetible, está allí, forma parte de la historia. Lamentablemente, cuando uno hace referencia a esto, lo vincula con otras situaciones en las que en otros tiempos y en otros contextos, hoy por ejemplo, aparecen una serie de prácticas que con otras razones y con otros nombres terminan siendo lo mismo, ¿no? Por eso esta expresión, que yo sé que es muy dura, ¿no? Cultura de la muerte, que da para explicar una serie de características de nuestra época, en la que aparece realmente una ofensa a la vida de otra manera, por otras razones, y acá viene el tema del lenguaje, sobre el cual insisto en el trabajo, y ustedes han visto y hemos hablado en la clase anterior, y volvemos sobre el tema, ¿no? Estos eufemismos, esta manera de disfrazar los términos. Entonces, si alguien dice hoy, por ejemplo, bueno, usted está diciendo que, por ejemplo, frente a una enfermedad incurable, habría que matar al enfermo. Si yo lo digo de esta manera, me van a decir, pero ¿cómo puede decirlo de manera tan brutal? Ah, pero ¿qué es lo brutal? ¿El hecho o cómo lo llamo? Porque eutanatos, ¿no? Eutanasia, es eso, es dar la muerte de forma voluntaria a un ser humano. Ah, no, pero no lo quiero llamar de esta manera porque, bueno, porque es muy duro.
Pero ¿qué es duro? ¿El lenguaje o la realidad? Yo prefiero que el lenguaje no oculte la realidad, ¿eh? Como aquel, no sé, que me ocurre, dice, ay, yo si veo sangre me impresiono, entonces ni siquiera menciona la palabra sangre. Entonces digo, líquido de color rojo, y de esa manera no siente nada. No, pero es sangre. Bueno, no, esto es, eh, ¿cómo es esto? Piedad y muerte. Eutanatos es eso, muerte por piedad. ¿Mm? Eh, esto. No, es tomar la decisión de poner fin, ¿m?, a la vida de otro. Y esto se lo va presentando de una serie de maneras que tratan de ocultar la realidad. Por eso es tan importante gestos o actitudes, supongamos, de personas que tienen una enfermedad muy, muy dura, muy, bueno, todas las enfermedades lo son, pero algunas tan limitantes, como este caso de Lela, el ex senador Bullrich, es un ejemplo importante de una actitud vital positiva. Es decir, es una persona que, haciendo uso de una tecnología que felizmente existe, se puede comunicar, pero la limitación es tremenda, no obstante lo cual hace de esa limitación un elogio de la vida. Desde la perspectiva de una cultura de la muerte se diría, mire, es menos doloroso para la persona y para su familia, es más económico, es más barato, ¿no?, eliminar a esta persona que mantenerla con vida, ¿no? Entonces dice, pero perdón, ¿cómo va a decir eliminar? No diga eliminar. Yo no puedo decir eliminar, no puedo utilizar el término, pero sí la acción, ¿no? Ustedes van a tener oportunidad en algunas clases, como yo les había anticipado, he invitado al doctor Nicolás Laferrière, que preside el Centro de Bioética de la Universidad Católica Argentina, para hablar sobre este tema, sobre el tema de la eutanasia y los proyectos de ley que están en vigencia, ¿no? De esta manera queremos ir planteando una serie de temas que muchas veces, el alumno de Derecho no saben que no están todavía, pero están por estar, valga la redundancia, en nuestro ordenamiento jurídico. Y un buen día nos desayunamos que esta acción, que hoy es una acción punible, eliminar a otro ser humano, se convierte en un acto legal y permitido. Y también aparece, estas cuestiones no aparecen de un día para el otro, ¿no?, sino que van apareciendo a través de un proceso. Vamos a explicarlo un poquito más adelante, pero ahora lo enuncio, que se llama la ventana de Overton. ¿Han oído ustedes alguna vez este tema? La ventana de Overton. Bueno,
van a poder leer y entender una serie de procesos a través de esta teoría que básicamente la anticipo es así. Hay un hecho que en un momento dado aparece como totalmente repudiado y repudiable, ¿no? Supongamos que yo pusiera el tema la antropofagia, ¿no? Comer seres humanos. Entonces, es imposible que este tema aparece como rechazado y rechazable y que incluso en algunas películas, por ejemplo, una famosa que aparece Hannibal Lecter, ¿sí?, de la mano de un notable actor cinematográfico, estas escenas de canibalismo aparecen espantosas, repudiables, etc. El autor muestra cómo este tema, ¿no?, podría, a través de este proceso, la ventana de Overton, irse instalando y comenzando con el rechazo total, se termina en la aceptación total, ¿no?, a través de una serie de pasos. Son 4 o 5 pasos que ustedes después lo van a poder leer y van a poder poner el nombre de determinadas cuestiones. Por ejemplo, hoy, ustedes saben que el mantener relaciones sexuales consentidas o no consentidas de adultos con menores de edad, con un límite que la ley pone, 13, 15, 16 o lo que fuere, son conductas delictivas y que tienen un fuerte rechazo social. Y, por ejemplo, decir, bueno, el sexo con menores de edad es algo que merece el repudio social, la condena legal, etc. Este tema, como otros temas, podría, a través de este proceso de la ventana de Overton, pasar del rechazo total a la aceptación parcial o plena de la cuestión. Pero no es de un día para otro, sino a través de un proceso de instalación. En este tema que estoy diciendo, hay algunos intentos, ¿sí?, a nivel internacional que comienzan, por un lado, en bajar el límite, ¿sí?, etario. Es decir, un menor de 16 años no puede consentir. Bueno, si es 16, ¿por qué no lo bajamos a 15? Si es 15, ¿por qué no lo bajamos a 14? Si es 14, ¿por qué no lo bajamos a 13? ¿Mm? Y luego ir mostrando desde precedentes históricos que suelen ser traídos de la mano para instalar esta cuestión, por ejemplo, las relaciones de este tipo en la antigua Grecia, hasta un proceso de normalización e incluso aceptación legal. De hecho, un partido político, ahora creo que se ha disuelto en Holanda, llevaba en su plataforma la legalización de la pedofilia, ¿sí?, con toda una justificación en términos, en fin, con una serie de términos, ¿sí?, donde alguien dice abuso, acá alguien dice amor, a donde hay, en fin, bueno, este tema de la ventana de Overton, sobre el cual vamos a volver,
es algo muy interesante para entender cómo de pronto se comienzan a instalar en las sociedades una serie de temas y cuestiones que incluso pasan a nivel legislativo, que de lo que era delito, lo que era aborrecible, lo que era prohibido, termina siendo algo legal y socialmente aceptable. Es un proceso largo, no es lo mismo para todas las cuestiones. Yo he puesto un poco al azar algunos temas algo escabrosos y que en algunos casos conmocionan a la opinión pública cuando aparece. Y de nuevo este tema, que como decía Paola y comentaba alguna otra alumna o alumno, ¿sí?, del uso del lenguaje. Al llamar las cosas por su nombre, ¿sí?, de alguna manera pueden chocarnos, pero al tomar decisiones debemos no eludir el nombre verdadero, porque enmascarar con un nombre, que fue lo que ocurrió, de nuevo el ejemplo histórico, ¿sí?, en la Alemania nazi, ¿sí? Se hablaba de salud de la raza, es decir, que estaba protegiendo, ¿sí?, protegiendo, entre comillas, a los seres humanos de una serie de cosas. Entonces, cuando se decía, toda familia que tiene un enfermo mental tiene la obligación de dar aviso al Estado de esto, para que los médicos, examinando al enfermo, dijeran si esto era una enfermedad que realmente incapacitaba a esta persona. No solamente había que declararlo incapaz, como plantea la legislación en general de todos los países, sino que había que sacarlo de la escena. Y fíjense en que yo acabo de utilizar un eufemismo, ¿no? Sacarlo de la escena. ¿Y qué es sacarlo de la escena? Eliminarlo, ¿no? Eliminarlo. Guetificar, ¿no?, que viene de gueto. ¿Qué sería gueto? Un lugar aislado del resto. ¿Qué sería guetificar? Encerrar a una persona en un lugar que no tiene contacto con el otro, ¿no? Pero ¿qué estamos diciendo? ¿No? Ustedes saben que en la Alemania nazi, por ejemplo, lo que hoy llamamos campos de concentración no tenían ese nombre, ¿no? Eran campamentos de trabajo, ¿no? Trabajo. La gente estaba allí para trabajar, teóricamente porque el trabajo liberaba, ¿no? Así decían en la puerta de la entrada de los campos de concentración, ¿no? El trabajo es libertad, el trabajo libera. Pero fíjense qué forma brutal de enmascarar una realidad. Era un campo de exterminio, era un campo de muerte, ¿no? Llevaba a la muerte. ¿Quieren otro ejemplo de lenguaje que enmascara la realidad? En la antigua Unión Soviética y en la China actual. En la China actual, no en la China, en la China actual. Hay cientos de miles de personas que están en campos de concentración. ¿Saben cuál es el nombre oficial de los mismos?
¿Alguno de ustedes lo ha oído? ¿Mm? No, profe. Reeducación, reeducación, reeducación. ¿Mm? Se los va a volver a educar, porque esa persona que tiene esas ideas, ¿mm?, es porque está mal educada. Entonces, este lavado de cerebro es reeducación. ¿Mm? O sea, oficialmente, en la Unión Soviética, las personas que eran arrestadas porque eran disidentes políticos, etc., eran llevadas a campos también de reeducación. ¿Y sabe qué se decía que eran? Que eran enfermos mentales, porque nadie que estaba en su sano juicio podía decir lo que ellos decían. Es decir, por ejemplo, que el régimen soviético era opresivo, que había falta de libertad. ¿No? ¿Pero por qué dice eso? Y lo dice porque está enfermo. ¿No? Y lo vamos a tratar como un enfermo mental, ¿no?, hasta que cambiemos su manera de pensar. Miren cómo el lenguaje puede enmascarar tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Miren ustedes ejemplos más contemporáneos. En una discusión, que por supuesto es una discusión compleja y que tiene muchas cosas, yo no quiero quedar en el lenguaje, ¿no? Hoy hay una enorme cantidad de compatriotas que recibe una ayuda estatal, ¿sí? ¿Cómo se llama esa ayuda estatal? ¿Me recuerda? No, no recuerdo. ¿Eh? Yo no recuerdo. Me sale subsidio, profe, me sale ¿Eh? subsidio, pero no es subsidio. Bueno, ¿Es como la UH? bueno, la UH es una ayuda a los menores, ¿sí? Pero los otros, a ver, comienza con P. ¿Puede, profe, puede Planes. repetir? Planes. ¿Planes de qué? Planes sociales. ¿Cómo? ¿Planes sociales o planes de trabajo? Ah, ahí está. Nombre, planes, apellido, trabajo. ¿Mm? Entonces, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Plan de trabajo, como su nombre lo indica, está vinculado a una actividad que la persona presta. ¿Mm? Trabajo. ¿Mm? Plan de trabajo. ¿Y por qué hablo de un enmascaramiento del lenguaje? Porque el trabajo existe solamente en el nombre. En realidad no existe. ¿Mm? En Tal realidad cual. no existe. Bueno, ustedes ven cómo las cuestiones de los nombres, ¿mm?, tienen tanta importancia. Incluso algo
a lo cual estamos muy habituados a oír y que también está profundamente desvalorizado. La persona, a partir de determinada edad y con una serie de aportes, se puede que lo han estudiado en, en derecho laboral, se puede que Jubilar, profe. jubilar. La palabra jubilar, ¿saben de dónde viene? Jubilar viene de jubileo. ¿Qué idea le da a usted la palabra jubileo? Como de alegría. Alegría, muy bien. Yo le iba a dar la opción. Alegría o tristeza. O sea, jubileo es alegría. Usted entra en un periodo de alegría. Por eso se ha jubilado. No hace falta ser estudiante de Derecho ni llegar a la edad jubilatoria, para saber que acá el término también está desnaturalizado, porque lo que menos ocurre, hay es júbilo, pero a nadie se le ocurriría decir, bueno, a partir de este momento usted pasa a la categoría de triste. No, no. Si usted está en un proceso de alegría. Si yo recibo algo en función de lo que he aportado, de lo que he producido, ¿eso es una retribución o una ayuda? Una retribución en principio. Claro, pero dice no, ayuda, ayuda. Si digo ayuda, si te estoy dando esto, porque me place o porque es algo fruto de la gratuidad, ¿te lo doy o no te lo puedo dar? Ayuda social, entonces no es una retribución, un acto benevolente. Bueno, así podríamos seguir jugando con el término del lenguaje. No llamar a las cosas por su nombre. No llamar a las cosas por su nombre. Esto es lo que hemos tratado de plantear en este primer trabajo como base, como disparador de el derecho a la vida. Y por eso será muy interesante que ustedes puedan escuchar al profesor Serani Merlo, que nos va a poner en perspectiva de esto, de este misterio, de esta sacralidad. Ya él explicará qué significa este término, la sacralidad de la vida. Y por eso hay tanta insistencia en mostrar cómo aparecen signos en nuestro tiempo de esta
cultura de la muerte. ¿Mm? La cultura de la muerte. Hay algunos textos, novelas, películas, etcétera, que muestran una forma de, aparentemente, de honrar la vida, pero de nuevo a la inversa. En el fondo es una apología de lo contrario. Ustedes saben que a través de una serie de procesos tecnológicos vamos a tener una clase sobre este tema, ¿sí? Crear un ser humano distinto que está más allá de lo humano, llamado transhumanismo. Es decir, fabricar, ¿sí?, seres humanos, Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Fabricar, ¿sí? Ustedes saben que hoy la clonación, ¿sí?, es un proceso que se ha dado a nivel de los animales, se da a nivel de las plantas, se ha dado a nivel de los animales. Puedo reproducir un ser igual, ¿sí?, a través de un procedimiento totalmente distinto al convencional. Hoy todavía es una hipótesis, no obstante lo cual hay legislaciones que ya han establecido la prohibición de la clonación humana. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que aparentemente en ciertos relatos ficcionales, esto aparece como una manera de favorecer la vida. ¿Sí? La prolongamos, la fabricamos, la hacemos a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Y entonces estaríamos en condiciones de fabricar esto que en un momento dado no se sabe si ya será un robot o un ser humano, ¿no? Más allá del hombre, transhumano. Esto pareciera que todavía hoy en algunos campos de ficción, pero es el anticipo de una serie de procesos que se están dando en la sociedad contemporánea. Indudablemente que no se agota este derecho a la vida, ¿sí?, con la enunciación en un texto legal. Es necesario que se den una serie de condiciones que favorezcan el pleno desarrollo de los seres humanos. Por eso fíjense ustedes que todas las declaraciones de los derechos humanos parten de este derecho a la vida y todo está orientado a ella, ¿sí?, a las condiciones de trabajo, a las condiciones de salud, etcétera, 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 para que la vida no sea el mero subsistir, sino en condiciones de dignidad y de respeto. Ustedes van a tener posibilidad, van a tener una tareita para la próxima clase de otro texto que van a tener que analizar. Y vamos también a ir sugiriendo y mostrando algunas
producciones audiovisuales que los pongan en contacto con esta problemática. Cuando yo acabo de mencionar que a través de la tecnología, series y demás, aparecen estas que son ofensas al derecho a la vida, aun cuando aparecen como su prolongación, su mejoramiento, etc. ¿Se les ocurre algún ejemplo, algo que hayan visto o oído en torno a esto? ¿Sobre qué, profe? No. Sobre situaciones en las que la tecnología estaría como mejorando, entre comillas, prolongando, fabricando situaciones en que la vida se mejore o se prolongue y en realidad es lo contrario. No sé si podría ser un ejemplo. Por ahí todo lo relacionado a las impresoras 3D que tienen muy buenas innovaciones para lo que es, digamos, reemplazar órganos del cuerpo humano. No sé si se aplica acá todavía en su totalidad, pero por ahí prolonga la vida y con cosas que no se han fabricado y que las fabrican con computadoras. Entonces acá vemos como una irrupción de la tecnología destinada a suplir, a mejorar, a reemplazar, ¿no? Órganos que de otra manera, que un ciego que pudiera ver o un paralítico que pudiera caminar o mejorar su capacidad ambulatoria. Pero de pronto, en esta línea, seguimos, podríamos llegar a situaciones en las que yo sé que hoy está casi en el campo ficcional, pero bastante más cerca de lo que podemos imaginar. Hay algo que hoy le doy las siglas, IA, que ha comenzado a... La inteligencia. La inteligencia artificial, profe. La inteligencia artificial. Entramos en un campo en el que, fíjese, qué complejo esto, ¿no? Pero ¿qué estaría acá en juego o en cierne? Y la parte intelectual y todo eso. Ajá. Y es un nuevo problema también de la modernidad, porque de repente vamos a ser todos reemplazados por la inteligencia artificial y bueno, hay que buscar nuevas formas de... Y lo más valioso va a ser nuestra intelectualidad. Ajá. Pero fíjense que todo esto y todo este desarrollo puede llevarnos a situaciones, son situaciones ambivalentes, ambivalentes. Y es importante no aceptar en bloque ni rechazar en bloque, sino discernir. Un principio de la sabiduría clásica, distinguir para unir. Distinguir para unir. En este caso, este tema, a ver, voy a decirlo, cuando ustedes estudiaron, por ejemplo, derecho constitucional,
le dijeron que todos los derechos, que no hay derechos absolutos, ¿no es verdad? ¿Mm? Sí, profe. Ahora, hay un derecho, ¿m?, que no tiene límites, que nadie le puede poner límite. ¿Cuál es? No les quiero decir La libertad de piensen pensamiento. porque los estoy ayudando. La libertad de pensamiento, Doc. ¿Eh? El derecho a la libertad de pensamiento. Eso es Ignacio. Entonces, Ignacio en este momento puede estar pensando lo que se le ocurra. ¿M? Que sus compañeros son esto y lo otro, que el profesor es tal y cual. ¿M? ¿Y qué límite tiene Ignacio? Ninguno. Ninguno, ninguno. Ahora, ¿qué pasa si yo, a través del desarrollo tecnológico, puedo meterme, ¿m?, en el pensamiento de Ignacio, o de Paola, o de Santiago, o de Agustina, o de Valentino? ¿Qué pasaría? Y los estoy limitando. Ajá. Sería una locura. ¿Eh? Sería una locura. Sería una locura. Y esto es una de las posibilidades que el desarrollo de la neurociencia nos podría llevar. ¿Mm? ¿Se entiende esto? ¿Mm? Y fíjese cómo acá este derecho fundamental es la libertad humana, ¿mm?, podría verse afectado por un proceso de desarrollo científico-técnico que estaría potencialmente orientado a mejorar la calidad de la vida. Claro, ustedes podrán decir, bueno, profesor, ¿por qué nos pone en esta situación? ¿Por qué él está buscando tanto pero? ¿Mm? Porque es a lo que tenemos que estar atentos. Es a lo que tenemos que estar atentos. Y tenemos la necesidad de discernir. Cuando María Jimena habló, por ejemplo, de la tecnología esta que permitiría una serie de mejoramientos en la vida humana, ¿no?, mejorar la capacidad de locomoción, ¿no?, uno podría decir, bueno, no hablemos más. ¿Mm? Todo desarrollo científico-técnico, ¿no?, es un mejoramiento. Pero la pregunta es, ¿siempre es un mejoramiento? ¿Qué pasa cuando sé esto que dijo Ignacio? Ignacio dijo con mucha precisión, me parece que le salió del alma, pero es una locura, ¿no? Es una locura que sepan lo que yo estoy pensando, ¿no?, y que alguien me lo controle. Yo los invito a que ustedes piensen un minuto en una sociedad en la que se pudiera controlar el pensamiento de sus miembros. ¿Mm? ¿Piensan en algo más terrible que eso? ¿Mm?
hoy la tecnología se está acercando, ¿sí?, a fórmulas que nos podrían llevar a esa situación. Entonces, fíjense cómo las amenazas a este derecho a la vida, a una vida plena, las amenazas a la libertad humana, ¿no?, son posibles. No es que estemos en contra del desarrollo científico técnico, no se trata de esto, ¿no? Se trata de que razonemos y pongamos esto en un orden, en una escala de valor. Ustedes saben que hoy hay un fuerte desarrollo de estudios, movimientos, incluso partidos políticos en la defensa del medio ambiente, ¿sí?, y todo el llamado discurso ecológico, ¿eh? Todos ustedes están al tanto de esto, ¿no es verdad? ¿Mm? Sí, profe. Sí, Bien. Uno podría decir que esta postura de ninguna manera pone en juego el derecho que estamos hablando, es decir, el derecho a la vida, ¿no? Que antes, por el contrario, estos movimientos, estas ideas, etcétera, tienden a favorecer la vida. ¿Es así? sí. Bueno, ahora yo voy a hacer de abogado del diablo. ¿Mm? Vamos a buscarle algunos peros. Ustedes seguramente han escuchado algunos discursos de tipo ecológico. ¿Mm? Después voy a hacer una distinción entre ecología y ecologismo. Si matamos un animal para comerlo, ¿m?, esto, según algunas posturas, está mal. Lo conocen ustedes, lo han oído más de una vez. ¿M? Acá a la vuelta de mi casa me encuentro, acá en el centro de Córdoba, me encuentro siempre con una pared que tiene un chanchito, y dice abajo, me matan de bebé. O cosas más fuertes, comer carne es una conducta criminal. Muy bien. Entonces uno dice, bien, no, tenemos que respetar esa vida animal y no podemos consumir carne. Si tomo leche, ¿qué pasa? Según algunos. Y depende, para algunos no sería un acto que estaría matando al animal para comerlo, pero para otros sería, depende de la industria, explotación de la industria,
Pero no hablemos de matar, hablemos de tomar leche, simplemente. Claro, Leche. sí. ¿Se podría o no se podría? Y depende si hablamos, digamos, de veganismo, vegetarianismo, Mm, depende de la corriente, digamos, si para un vegano ¿Cuál está sería el argumento del no tomar leche? ¿cómo? ¿Cuál sería el argumento para que no? Y yo sé que las personas que apoyan el veganismo dicen que se explota al animal para que solamente se dedique a dar leche y por lo tanto se está haciendo una violencia animal. Ah, Industria. porque la leche es el alimento del ternero. Esto que acabo de decir me parece como gracioso, o no tanto. Lo protagonicé una discusión entre dos profesores universitarios en la Universidad Nacional del Mar del Plata, en la cual yo estaba en un congreso. Una profesora de la UBA que dictaba una materia llamada Derecho Animal, ¿no? Creo que hay una materia optativa en la Facultad de Derecho Animal. Le decía a este otro profesor que es un profesor de filosofía, pero lo que pasa es que los padres de este profesor que vivían en La Pampa tenían un tambo. Y entonces le decía, pero ¿cómo un tambo, profesor? Sí, un tambo. Las vacas dan leche y vendemos la leche. Mi padre, no, pero no puede hacer, ¿cómo no puede hacer? No, la leche es el alimento del ternero. Usted le está privando al ternero de su alimento natural. Bueno, la discusión, que tenía un ribete desopilante inicialmente, fue aumentando en niveles argumentativos y en un momento dado escuchaba como una colega universitaria estaba diciendo que prácticamente este acto era un acto criminal. Bueno, luego se distendió y pasamos a otro nivel. Otras discusiones como por ejemplo, ¿puedo comer fruta? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, claro. ¿Puedo arrancarle al árbol la fruta? Sí. No. En una posición extrema tengo que esperar que el fruto se caiga. A ver, ustedes dirán, profesor, usted cerca del mediodía nos está diciendo que prácticamente vamos a tener que, vamos ya por el ayuno total, ¿no? No carne, no leche, ahora la fruta no, tenemos que esperar que la fruta se caiga, y se caiga de madura, onda podrida. Claro, yo podría seguir radicalizando el argumento que ustedes han oído y saben, que hay una serie de acciones que perturban el medio ambiente. Entonces, hay que limitarlas o no hacerlas, ¿no? Para tener un ambiente sano. Está bien. Si yo prolongo esta argumentación, podría llegar a la siguiente conclusión. ¿Quién es el que produce esto? ¿Un animal o el ser humano? Nosotros. Nosotros. Entonces, ¿cuál sería
la manera más radical, ¿no?, para poder preservar el medio ambiente. Y no hay- empezando por nosotros, ¿Cómo? empezando por nosotros. Evitando al depredador. Exacto. Entonces, esto que estoy diciendo les parece una locura, ¿no? Pero ustedes saben que hay un movimiento, no estoy diciendo que la ecología sea eso, que sostiene que la mejor manera de contribuir a un medio ambiente saludable es evitar que aparezca el depredador. Claro, profe. O sea, un control total de la natalidad. De la natalidad. Que no Sí. nazcan seres humanos hasta llegar a esto, ¿eh? Ese ambiente estará totalmente protegido cuando el gran depredador no exista. ¿Quién es ese gran depredador? Nosotros, ¿no? Es como en esta línea argumentativa, pero quiero que quede bien claro, no estoy haciendo un discurso antiecológico. Quiero decir que una ideologización del tema, este es el ecologismo, puede llevar a conclusiones totalmente opuestas a lo que en su origen está planteando. Estoy planteando, y es correcto, ¿no?, no envenenar el agua, no perturbar el aire, no depredar la tierra, ¿no? Pero si voy a radicalizar el argumento, lo voy a ir extremizando, voy a llegar, ese movimiento que les dije existe, es un movimiento antinatalista radical que dicen que prácticamente el peor crimen ecológico, ¿sí?, es traer un ser humano al mundo, ¿sí?, porque mientras menos seamos, ¿no?, mejor. Y si usted sigue llegando el argumento de decir, para que este ambiente sea plenamente humano, lo que tiene que haber o lo que no tiene que haber son seres humanos, ¿sí? Algo así como, para proteger la vida plenamente, lo mejor que puedo hacer es eliminar la vida desde el comienzo. Tal vez lo que acabo de decirles que pueda sonar un poco chocante o raro, ¿no?, pero yo simplemente quiero llevarlos a ustedes con razonamientos que están, ¿no?, circulando, ¿sí?, como su radicalización, ¿no?, puede llevar a su desnaturalización, ¿no? Y fíjense que he utilizado el término ismo, ¿no?, al hablar de ecología, defensa del medio ambiente, ecologismo, ideologización de que puede llevar a eso. Esto ocurre en otro, nos diríamos del tema, simplemente lo menciono, por algo que ustedes, incluso hasta en algunas materias se abordan estas problemáticas de la defensa de un derecho, ¿sí?, muchas veces vulnerado y conculcado históricamente, ¿sí?, los derechos de la mujer, y la reivindicación de esto se ha dado en el proceso histórico, en un movimiento histórico, ¿sí?,
de defensa de los derechos de la mujer llamado feminismo. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que este término puede conllevar muchas cosas, ¿no? Por eso es que incluso se dan como inventando términos para distinguir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se habla de que hay feminismo de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, o un llamado feminismo radical, que plantea cosas muy distintas de lo que originalmente era esto. ¿Sí? Defensa de igualdad de derechos entre hombre y mujer en todos los planos, ¿sí? A situaciones en las que se habla de una superioridad de o de un dominio de uno sobre otro, ¿sí? A la inversa del proceso histórico, en el cual la mujer estaba sujeta, ¿sí? Era explotada, pasa al rol opuesto. Esto no tiene nada que ver con la defensa de derechos legítimos. Simplemente he querido mostrar cómo algunos términos se pueden referir a procesos de verdadera desnaturalización. ¿Sí? En este caso, feminismo originariamente significaría igualdad. Y la igualdad es eso, igualdad. Excluye superioridad del varón sobre la mujer o de la mujer sobre el varón, ¿no? Si aparece una situación en la que en nombre de hay una nueva forma de superioridad, estamos desnaturalizando el concepto. ¿Qué concepto? El de igualdad. ¿No? ¿Qué quiero mostrar con esto? Quiero mostrar la necesidad de cuidar el uso del lenguaje, de llamar a las cosas por su nombre y de advertir cómo los derechos fundamentales, comenzando por el derecho primero y fundante, que es el derecho a la vida, tiene una serie de amenazas. ¿Sí? En situaciones en las que, paradojalmente, la ciencia y la técnica ponen en nuestras manos la posibilidad de mejorar. La posibilidad, no necesariamente. ¿Sí? Aunque no lo veo, si no veo el perfil de Ignacio, utilizo su expresión cuando hablé de la posibilidad de reaparecer Ignacio. ¿Sí? Acá estoy. De controlar el pensamiento. Una locura. ¿Sí? Una locura. Pero fíjense a veces cuán cerca podemos estar de la locura. ¿Sí? Y una de las formas de la locura es no llamar a las cosas por su nombre. ¿Sí? ¿Cómo puede decir eso? Me dijo alguna vez alguien en una discusión, estaba en discusión el tema de la eutanasia. ¿Sí? Entonces le dije lo que sería mejor, y esto resolvería el problema jubilatorio, sería matar a los hijos. Pero profesor, ¿cómo puede hablar de eso? ¿Sí? No puedo utilizar la palabra matar. Pero sí podría utilizar un eufemismo, por ejemplo.
dado el alto costo de determinados procedimientos médicos, habría que limitarlo por razones de edad. ¿Mm? Las personas de tal edad no debieran tener acceso a una serie de tratamientos costosos. Si lo digo de esta manera, ¿no es mejor? ¿Mm? Es más aceptable, ¿no? Hasta fíjense qué racional. ¿Mm? Limitar por razones de edad el acceso a tratamientos complejos y costosos. ¿Quién diría que esto está mal? ¿Mm? Ahora, si le pongo el nombre cierto, dice que es un horror. Entonces usted dice que lo que tenemos que hacer es acelerar la partida de los que debieran partir antes lo más posible. ¿Mm? Hay un pequeño librito que se los voy a poner ahí en el grupo para que ustedes puedan leerlo y que puedan ponerlo en relación a esta cuestión del tema jubilatorio. Se llama El pequeño molino de los gallos. ¿Mm? Yo les voy a invitar que lo lean. Después que lo lean, no voy a decir nada más. ¿Mm? ¿Por qué ocaso? Porque el pequeño molino del ocaso. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No. Bueno. ¿Los he aburrido mucho hoy? No, profe. No, para nada. Muy claro. Todo. Tal vez no haya sido demasiado optimista, pero para defender la vida y honrarla, y voy a terminar la clase como comencé. Hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿sí? Y utilizar adecuadamente el lenguaje como corresponde. No enmascarar la realidad a través de un lenguaje incolorado, ¿sí? Les voy a dar un último ejemplo de una forma de enmascarar el lenguaje. Seguramente han hecho economía ustedes, Sí, han utilizado o han oído una expresión crecimiento negativo. Han oído esa expresión, ¿no? ¿Cómo, profe? Perdón. Crecimiento negativo. Sí. Sí, sí. Santiago parece que cabecea y dice que si ha oído esa expresión. Sí, 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 profe. Bien. ¿Se han puesto a pensar en ese término? Sí, como que es ambivalente. Cómo crece algo para abajo, negativo. Crecimiento negativo es una forma muy elegante, muy edulcorada, muy suave, ¿no?, de decir hemos retrocedido, ¿no?, o en castellano viejo, hemos reculado, ¿no?, hemos ido para atrás. Es absurdo hablar de crecimiento negativo. Nos acostumbramos a oír términos suaves que esconden una realidad.
Sí, hemos decrecido. ¿No? Hemos decrecido. Como decía Pablo, hemos crecido para abajo, ¿no? Y nos hemos enterrado. Muy bien. Con este juego del lenguaje, les digo que tengan un buen día. ¿Sí? Pero espero que en serio, ¿sí? Que tengan un buen día. Nos estaremos viendo el día miércoles próximo, en el cual tendremos la clase del profesor chileno Alejandro Serani. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego.